Los candidatos independientes supusieron un aire fresco en esta contienda electoral a la que llegaron, digamos, para inyectar nuevos bríos frente a la pérdida de credibilidad de partidos y de candidatos. Sin embargo, a la mitad de la contienda, la única candidata presidencial mujer, Margarita Zavala, se bajó de la contienda, declinó en sus aspiraciones y aún no ha definido si va finalmente a apoyar abiertamente a alguno de los candidatos que se mantienen dentro de la competencia. En tanto que el otro independiente que alcanzó un lugar en la boleta electoral, el Bronco, sigue siendo investigado por las autoridades electorales por las denuncias sobre las firmas apócrifas o irregulares que finalmente validó el Tribunal Electoral para permitirle llegar a la contienda y participar como candidato independiente. Estas son las dos experiencias más visibles de candidaturas independientes, pero no son las únicas. Hay candidatos independientes también a el Senado, a diputados locales, federales. Sin embargo, estos dos íconos nos llevan a plantear la pregunta, y es si realmente los candidatos independientes, como se prometía, lograron romper el monopolio que tienen los partidos del poder, si en efecto lograron refrescar el mundo político electoral y si en realidad han servido para los objetivos que originalmente se planteaban. Soy José Buendía, gracias por acompañarnos en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de esta figura que tantas expectativas levantó en este proceso electoral, las candidaturas independientes, particularmente las que llegarían a aparecer en la boleta presidencial, es decir, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez el Bronco. Alrededor de ellos ha habido historias, ha habido distintos procesos, pero a mitad de esta elección vale la pena reparar y preguntarnos cuál ha sido el papel que han jugado en esta contienda electoral, cuál todavía pueden jugar, qué incidencia pueden tener en los resultados y finalmente si han cumplido con las expectativas y servido a los objetivos por los que llegaron a la contienda. Me da mucho gusto estar aquí conmigo Samuel García, él es candidato a senador por Movimiento Ciudadano por Nuevo León. Muchas gracias por estar con nosotros, Samuel. Al contrario, buenas tardes y un gusto estar en tu programa y gracias por el tiempo que nos prestan. Un placer. Ahorita le vamos a explicar al público por qué, siendo candidato al Senado por Nuevo León, te invitamos a hablar sobre candidaturas independientes. Claro que sí. En el otro caso tenemos también telefónicamente, en lo que logra llegar al estudio, Fausto Barajas, colaborador de este programa todos los miércoles. Trae un poco de bronca ahí no con el Bronco, sino con el embotellamiento que hay en algunas partes de la ciudad. Fausto, ¿cómo estás? Un placer tenerte en lo que llegas telefónicamente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Samuel, y buenas tardes, David. Buenas tardes. Si quieren, arranquemos, y si quieren, vamos a arrancar, digamos, desde lo general. Creo que sí, las candidaturas independientes levantaron un aire fresco en la contienda electoral. Ustedes habían tenido la primera gran experiencia en Nuevo León de un candidato independiente que logra conquistar la gubernatura. Digamos que traían una experiencia adicional respecto al resto del país que no había tenido esa experiencia. Y te diría, ¿cuál es tu valoración a mitad de la campaña de las candidaturas independientes? Bueno, sin duda dejan mucho que desear, trago amargo. Yo creo que era una figura que en lo abstracto sonaba muy bondadosa, pero en la práctica, y te lo puedo decir a 3 años de ser diputado local, contrapeso de un gobernador independiente es un fracaso. Las candidaturas independientes, en mi opinión, tienen razón de ser dependiendo el para qué. Para algún diputado local, para algún senador, creo que vale la pena. Pero sin duda, para ir al Ejecutivo es una contradicción. Jaime Rodríguez entró con mucha legitimidad, sin embargo,
yo creo que los gobiernos son para hacer equipos. Y precisamente ahí quiero centrar la discusión. Jaime Rodríguez entró como gobernador sin tener diputados locales en el Congreso, sin tener diputados federales en el Congreso de la Unión, sin tener senadores en la Cámara Alta, sin tener alcaldes, y fue un desastre. No hay equipo, no hay coordinación, no hay ni siquiera diálogo. Esta tonta pelea diaria de yo soy el independiente contra los partidos provocó dicotomía. Hoy Jaime Rodríguez no tiene ni una ley que hubiera querido para su gobierno. No bajó un solo peso, y esto es lo más grave para ¿Cuánto tiempo estuvo finalmente? No llegó a los 3 años, ¿no? No, lleva 2 y medio. 2 y medio. En esos 2 años y medio, en la actual legislatura, ¿no ha salido una sola ley en el Congreso local? De que él haya pretendido ninguna. Todas han sido o ciudadanas o de las fracciones. Okay. Los diputados federales de Nuevo León bajaron 0 recursos, presentaron 0 proyectos. No hay dinero hoy en Nuevo León. Nuevo León hoy pone al Estado, al país, 1.103.000 millones de pesos y solamente recibimos 230.000 millones, es decir, el 80% se queda en México. Contrario a casos como Jalisco, que de cada peso que ponen le regresan el peso, porque hay diputados federales trabajando para Jalisco, para Guadalajara. Y un tema adicional tiene que ver con la seguridad y la vialidad, que yo creo que son los temas que hoy más afectan a Nuevo León. No tienes coordinación ni con los federales, ni con la Marina, ni con los alcaldes, y mucho menos porque subejerces los fondos de seguridad porque no tienes gente capacitada, porque metiste improvisados a tu gobierno independiente. Entonces hoy la seguridad es un caos. Y en el tema de vialidad, pues los alcaldes no se coordinan con el gobernador, el Congreso no actualiza una ley de movilidad, y es cuando te das cuenta que en el Ejecutivo los independientes no tienen una función porque no hay equipo. A ver, me gustaría contrastar esta visión bastante amplia que nos has dado en la práctica de cómo fue la relación, en tu caso, por el conocimiento del Congreso local con el Bronco. Pero me gustaría contrastar tu visión justo con Fausto Barajas, que lo tenemos aquí en el teléfono, en la línea telefónica. Él fue el coordinador de campaña de Margarita Zavala. Fausto, ¿cómo ves estas valoraciones, digamos, en la práctica de la relación que hubo con un gobernador independiente y las perspectivas, evidentemente, para hacer, digamos, una valoración también a nivel de los candidatos independientes presidenciales? Mira, déjame partir mi comentario en dos. El primero, respecto a lo que han sido las candidaturas independientes para la presidencia, senadores, diputados, gobernadores. Creo que son espacios muy frescos que permiten que gente que haya participado en partidos políticos o que no lo hayan hecho puedan acceder a un cargo de elección popular. Creo que ahí gana la democracia y gana el país al permitir estos espacios. Sin embargo, sí creo que después de haber tenido esta experiencia, sí hay que meterle mucho a los procedimientos para hacer mucho más fácil el acceso de los ciudadanos a participar en estos procesos. Creo que los procesos para ser candidatos independientes, para llegar a la misma candidatura y después competir, significativos. Creo que ahí falta todavía mucho por hacer y creo que esta experiencia que hemos tenido puede dar muchos elementos para que en los siguientes años se corrijan las leyes y hagamos más accesible la competencia para todos. Digamos, déjame pasar a la segunda parte que mencionabas antes. A mí parece que no es tanto el tema de los independientes, que si son en práctica en términos del ejercicio del gobierno. Creo que ahí más depende de las capacidades gerenciales, ejecutivas, de cada individuo que llega a un cargo de elección popular en el Ejecutivo. Porque tienes contraejemplos de gobernadores, por ejemplo, que han llegado partidos a gobernar y han sido un desastre en términos administrativos y de corrupción y transparencia. Tienes casos como Quintana Roo, Veracruz, que el mismo Nuevo León que menciona Samuel Independiente, Rodrigo Medina. Tienes Michoacán, y tienes muchos ejemplos en el país de gobernadores muy malos en términos administrativos y de transparencia. Entonces creo que eso no es un tema que sea de los independientes, creo que es un tema de los individuos que logran llegar al cargo de elección popular.
Podría decirse, a ver, a partir de estas dos visiones, que, a ver, uno de los objetivos evidentes de los independientes era romper el monopolio que tienen los partidos de los cargos de representación popular. Sí. Hacer nuevos partidos es casi tanto o más difícil que ser un independiente. Bueno, sin embargo, la pregunta es, a ver, los independientes con las condiciones actuales y con la ley que tenemos, ¿es posible que le compitan el monopolio a los partidos? Bueno, yo porque comparto... si no, ya por ahí estamos, digamos, en una situación de inequidad. Yo no creo que sea posible. Para empezar, como dice Fausto, es muy complicado. Dicen que es más fácil hacer un partido. Mira, al revés, pero por ahí se andan. Que juntar las firmas. Sin embargo, comparto con Fausto que tiene que ver más con la persona. Y yo por eso decía, ¿para qué quiere ser independiente? En el caso de Nuevo León, no nos quedó duda desde el primer día que Jaime seguía teniendo ADN priista. Su primer día de gobierno ya estaba pensando en la presidencial. Cuando solicitó licencia, pues el PRI se la avaló. Fuimos los únicos diputados en contra de la licencia. Y tiene que ver con la persona, inclusive es más perverso. Hoy denunciábamos a Jaime Rodríguez que durante la campaña para recolectar firmas hubo coacción a 554 empleados para que en día y hora hábil juntaran firmas. Imagínate 20 ministerios públicos que en lugar de andar persiguiendo ladrones, estaban juntándole firmas a Jaime Rodríguez. Hubo desvío de recursos, hubo lavado de dinero. Estamos presumiendo que casi 17 millones de pesos salieron casualmente el mismo día de 30 casas de zonas populares aportando a Jaime. Y cuando fuimos a las casas, no existen, no viven, no hay nadie viviendo ahí. Entonces aquí hay una premisa doble, perversamente. Cuando llega un malandrín vía independiente, no solamente va a comprar la firma. Si compra la firma y la consigue, luego por obviedad de razones va a comprar el voto. Entonces es doblemente perverso, doble gasto, doble tiempo. Si está en el gobierno, se distrae de funciones 6 meses antes. A ver, ustedes fueron hoy alegatos al INE. El INE está todavía investigando al candidato independiente, al Bronco. Estamos hablando de los candidatos independientes. Tengo en la línea a Fausto Barajas. Me quedé contigo, Fausto. Digamos, señalamientos que sigue investigando el INE. Hoy encontró cerca de 20,000 firmas, o en la recopilación de 20,000 firmas, anomalías, coacción. Y el asunto ya está otra vez, ha pasado al tribunal electoral, una sala especializada. Fausto, ¿es un asunto personal o es un asunto de que el propio diseño institucional conduce a ello? No tengo a Fausto Barajas en la línea. A ver, entonces regreso contigo porque Claro. se nos acaba de cortar con Fausto. Sí, pues... ¿A qué lo atribuyes? ¿Es un asunto personal o es un asunto de un muy mal diseño institucional que para poder lograr ese objetivo necesitas, digamos, que, como decían por ahí, por los medios que sean para poder alcanzarlo? Ambos. Una es que ya era un capricho de Jaime Rodríguez ir a la presidencial. Entonces se aplicó la de Maquiavelo, del fin justifica los medios, hizo un desastre en el gobierno. Imaginemos mandar una orden a todos los subordinados de me juntan firmas en día y hora hábil, cuando eso es un delito. O sea, los mismos servidores públicos pueden ir a la cárcel, es un delito de 3 a 9 años el de desviar recursos. Entonces empezamos a ver anomalías. Primero, que las firmas que Jaime estaba pidiendo, la mayoría eran de Estado de México, Coahuila y Nuevo León. Entonces dijimos, caray, estados priistas. Posteriormente, que había funcionarios comprándolas en iglesias. De hecho, mi competencia, el Senado, el matemático y Mónica Garza, están denunciados penalmente porque compraban por firma 1,000 pesos en iglesias cristianas. Y luego salió una que se le llamó la licenciada... 1,000 pesos por firma. A ver, no, imagínate, si me pongo a multiplicar. Y ese dinero, pues, ¿de dónde salía? Pues del Estado. Y luego había una que le decíamos la Multitask Saavedra, porque era una funcionaria. A ver, todos ellos eran funcionarios de Jaime Rodríguez. Del gobierno de Nuevo León. Del gobierno de Nuevo León. Multitask Saavedra juntaba entre 2,000 y 2,500 firmas por noche.
Entonces presumimos estaba en una granja, lo que llamamos esos granjas de bots, bunkers, con fotocopias. Se desapareció la señora. Entonces no nos extrañó que el INE le determinara que de sus 2 millones de firmas, 1.200.000 eran falsas y no cumplía ese umbral. Ese fue el asunto que se fue al tribunal, donde quedó un déficit de 16.000 firmas. Y el tribunal, muy cuestionado, alegando presunción de inocencia, dice, como no hubo derecho de audiencia, te las hago válidas, déjenlo estar en la boleta. Bueno, eso ya se resolvió. Lo que ahora estamos purgando es que, derivado de esta denuncia del 29 de enero, hay 4 delitos. Coacción a los servidores públicos de juntar firmas en día y hora hábil, el uso y desvío de recursos públicos y de horarios de empleados en juntar firmas, lavado de dinero, 17 millones de lavado de dinero, y la que ha estado siempre, uso de credenciales falsas, firmas falsas. O sea, en términos concretos, lo que el IFE te dijo hoy es que si en efecto había irregularidades en cerca de 20.000 firmas, superarían las 16.000 que el Tribunal Electoral ya avaló. Avaló para darle la candidatura. Nosotros dijimos, de 700 funcionarios, hay más de 25.000 firmas falsas. Y ya el INE nos notificó que son 595 que acumulan 19.114 firmas que van a quedar invalidadas por haber sido obtenidas por servidores públicos en día y hora hábil. Se incorpora Fausto Barajas. ¿Cómo estás, Fausto? Gracias por llegar. No, por el retraso. Nos acaba de contar la historia, un poco actualizándonos de las denuncias que todavía se siguen investigando respecto del Bronco. Y ahí lo que preocupa es el impacto que eso tiene dentro de la figura. Estamos hablando, tú decías, son asuntos cuando llegan a ser gobernantes personales, claro, y no de la figura en sí misma, pero del mismo modo te diría, en el caso, por ejemplo, de estos señalamientos, denuncias contra el Bronco, ¿son también asuntos personales o, hay que decirlo de una vez, el propio diseño institucional está, digamos, empujando a actuar de manera prácticamente irregular si quieres llegar? A ver, nuevamente son 2 temas. Uno, que es un tema que nos pasa en el país. De repente esta tentación de querer romper las reglas cuando sabes cuáles son. Obviamente falta que se juzgue, pero a todos les parece ser que sí hay evidencia o actos premeditados de violar la ley, ¿no? Y esa es una conducta individual, que todos los mexicanos deben ser más responsables respecto al respeto de la ley. Y el tema que también es muy importante es que las autoridades hagan cumplir la ley y cuando se rompe haya consecuencias. Digo, creo que aquí se veía, o al menos... Aquí fue al revés. Yo puedes decir que soy juez y parte al haber estado involucrado en el otro proceso, sí, donde llegamos y cuidamos todo este tipo de elementos, sabiendo que hay reglas, ¿no? Y evitando a toda costa romperlas y actuar de manera congruente con lo que queríamos. Claro. Y de repente te topas, bueno, ahorita lo está diciendo Samuel, cosas que están ocurriendo o están saliendo a la luz. Y siguen saliendo, están investigando. Pero el mismo hecho de cómo se llega a la candidatura, con 4 firmas, vamos a decir con 4 votos, no con las 867.000, con 4 votos del tribunal, te dejó un mal sabor de boca, sí, de cómo llegó. O sea, vaya, estará blindado de derecho y como lo queramos ver, con el debido proceso que se ha vuelto muy famoso en este país en los últimos años. Pero la sensación en la gente es que eso no estuvo bien hecho. Entonces son 2 partes. Una, la responsabilidad, que creo que sí se ha vulnerado en este caso. A ver, y aquí, la figura y otra de las autoridades. Aquí me preocupa mucho, por un lado, los señalamientos que está haciendo Samuel, la construcción, digamos, de las firmas y las candidaturas en estados donde dominaba otro partido, en este caso el PRI. Y luego, pues lo acabas de decir tú, el voto de 4 magistrados electorales pese a las pruebas. ¿Qué función, desde tu punto de vista, real están teniendo candidaturas como esta? Bien. ¿A quién le sirven? Déjame decirlo de otra manera. Sí. ¿A quién o por qué? Las candidaturas independientes, por ejemplo, en Nuevo León llevaban 13 años congeladas. Se logra crear la figura, tenemos la primera experiencia y es cuando yo decía que de lo abstracto a lo concreto sí afecta mucho al individuo que la va a utilizar. En este caso, pues, había una lupa
A diferencia de Margarita, Jaime Rodríguez era gobernador y de él dependen 91,000 millones de pesos de presupuesto. Nada más. Era evidente que lo iba a desviar y la tentación lo orilló a hacer lo que hoy hizo. Hay otras candidaturas, por ejemplo, Cloutier, que va al Senado, que creo que le va a ir muy bien, que evidentemente, pues ahí él no era servidor público, él no tiene una tesorería, él no tiene un presupuesto, ni tiene empleados desmedidos para andar pidiendo que lo ayuden. Entonces ahí sí ocupas la voluntad ciudadana de ir a juntarte las firmas. Entonces ahí ya cambia completamente el parámetro. La figura creo que sí se excedieron en el umbral y en la dispersión. A ver, pero casi nadie, casi ningún candidato ha hecho, por ejemplo, una crítica al respecto. A ver, sí, teníamos candidaturas independientes, pero son candidaturas que tienen A, B, C, toda esta clase de problemas. Ni un solo candidato. Y creo que incluso, Margarita sí lo dijo, el tema de inequidad, pero ni el Bronco. Nadie está haciendo una crítica sobre qué está fallando aquí. A ver, yo creo que sí, y nosotros creo después del proceso, y cuando digo haremos, yo creo que sí vale la pena y es un deber, pues, como ciudadanos o la gente que nos participado en los procesos, ayudar a mejorar estos procesos. Porque Claro. la experiencia sirve, y creo que la figura sirve, como podríamos entrarle, que en este proceso quedó claro que se necesita una segunda vuelta y estas candidaturas, para que no dispersen el voto, que creo que fue lo que también decidió Margarita Zavala, muy congruente al decir, no voy a seguir, claramente veo que no tengo viabilidad para competir, te bajas. Pero lo que sí te permitiría tener 5, 6 o 7 candidatos, por ejemplo, a la presidencia o en cualquier proceso electoral, si hubiera una segunda vuelta, es que permitirías que se decantara la ciudadanía por el proyecto que más le gusta. A ver, podrías decir que en esta elección en particular las candidaturas independientes han servido para dispersar el voto, ya sea deliberada o no deliberadamente. Más que dispersar el voto, creo que si estuvieran más en equidad, la competencia podría ser más equitativa y la ciudadanía tendría opciones de proyectos muy particulares o muy diferenciados y permitiría que la gente Muy segmentado. eligiera el que más le conviene y esos llegarían los dos primeros a competir realmente ya por la presidencia o una gubernatura. Entonces yo creo que es todo el proceso. Las firmas, habría que ajustarlo, lo decías hace rato, Samuel, nosotros lo dijimos, nosotros teníamos prácticamente 4 veces lo que te piden en términos de firmas para elaborar la independiente, para formar un partido versus las firmas que necesitas para una candidatura presidencial independiente. Diría Samuel que sí hay, digamos, una decisión deliberada o pudo haber habido en esta de los propios partidos con ese diseño de construir candidaturas que simularan, digamos, esa ruptura del monopolio y a la vez también permitieran la dispersión del Pues, voto, pero sin competencia efectiva o equitativa. ¿Puedes decir ¿sabes eso? que ¿O es una exageración? Desgraciadamente, voy a dar una opinión personal, no jurídica, Sí. sino más política. Yo sí noté en el proceso mucha mano negra. Una fue la candidatura de Ríos Peters, o sea, que de 900,000 firmas, creo que el 90% eran simuladas, y en los estados donde gobernaba el PRI, pues era un claro intento de que el PRI quería meter un actor que le favoreciera. Lo mismo pienso de Jaime Rodríguez. Yo creo que Jaime Rodríguez se logró acomodar en el sistema, le dan una sentencia a modo, hoy lo traen, pues, como decimos en el norte del pescuezo. Sin embargo, ya su 2% no tiene mayor diferencia. En este momento. En este momento creo que hasta estorba, los debates los hace muy bajos. A los neoleoneses nos da vergüenza que ese cuate nos represente. Entonces sí preferiríamos que lo sacaran ya de la jugada, porque no está a la opinión pública dándole elementos para seleccionar al mejor candidato. Hablando de los independientes, ya hemos visto opiniones sobre qué papel han jugado, cuál pueden todavía jugar en estos 38 días de campaña. Estamos hablando con Samuel García, candidato al Senado por Nuevo León de Movimiento Ciudadano. Fausto Barajas, me quedé contigo. ¿Qué les toca a los independientes de aquí a las urnas en una elección como la que estamos viviendo, en el que traes a un puntero bastante desligado y 2 peleando por el segundo lugar? A ver, en el tema de la presidencia no tiene que hacer nada. Simplemente yo creo que es un actor más que a veces se vuelve muy simpático en los debates. Hay unas ocurrencias brutales. Pero de ahí, lo único que sí te genera es qué papel está jugando. O sea, yo creo que ahí, en términos de lo que representa la elección y la competencia, dices, bueno,
digo, como nosotros lo hicimos, llega un momento que tienes que hacer una reflexión y decir, a ver, no soy viable, lo único que estoy haciendo es dispersar, fragmentar el voto y no estoy permitiendo que el debate fluya a los mexicanos para que tomen decisiones en libertad. Sí. Y es por eso que también nos vamos a ver en congruencia lo que hizo Margarita es, no soy viable, me bajo de la contienda y siendo congruente con el tema que se ha propuesto de la segunda vuelta. ¿Tú ves a Bronco haciendo eso? No, para nada. Pues ojalá lo hicieran, ¿no? De hecho, ahorita que mencionabas, ¿qué le queda a los independientes? Yo creo que ya nada. Inclusive en Nuevo León, el gobierno que se creía partido postuló muchos independientes para ser diputados locales, federales, senadores y alcaldes. Pero le ha ido tan mal a Jaime, las últimas encuestas de las ONGs detallan que el 91% de Nuevo León ya lo rechaza, no quiere que vuelva. Que los mismos independientes de Jaime ya se cambiaron de colores y niegan a Jaime. Ya no son morados, ahora hay azules, fosfos, rosas. Cuando todos sabemos que era el funcionario de Jaime que estuvo ahí 2 años armando la caja chica para su campaña. Entonces, desgraciadamente, Jaime Rodríguez, por lo pronto en el norte, la figura sí la prostituyó, se la acabó. Yo no veo a ni un independiente en el norte sacando siquiera la representación proporcional. O sea, no... ¿Tendrían, a ver, en el caso del Bronco o en el caso también de Margarita, apoyar públicamente a alguna de las opciones en competencia? ¿O no? Ella fue muy clara en el momento que nos bajamos que no declinaba por nadie. O sea, en términos de congruencia dijo es no. No veo, porque a ver, yo creo que cuando tú buscas, o sea, cuando ella o el equipo buscó la candidatura y tener un proyecto a la presidencia, claramente era porque veías diferencias con los otros candidatos. Y en ese sentido yo creo, difícil a estas alturas, que puedas decir por tal o cual candidato. Pero, por ejemplo, a los dos les interesa incidir en el resultado, evidentemente. Pues hubiera querido ganar, evidentemente, pero si no, incidir en el resultado. En este momento los dos tienen de distinta manera alguna posibilidad de incidir en él, ya sea manteniéndose o bajándose o apoyando abiertamente a otro partido. Pues yo creo que, ¿tendrían que jugar eso o no? Pues yo creo que nosotros ya hicimos lo que tenemos que hacer. Al bajarte, lo que estás diciendo es la gente que te apoyaba, decir, oigan, libertad. Claro, pues sí, fíjate, ahí están las opciones y nosotros no vamos a poder ganar, no somos viables. Como están las cosas, en términos de competencia, de equidad de la contienda, no se nos están dando las cosas como pensábamos. ¿Y así crees que va a mantenerse hasta el final? Yo creo que sí. Fíjate ¿Cómo ves que tú? Del lado de Jaime, nada. Siempre purgó por ir a sumarse a alguien. Cuando nos fue a pedir licencia al Congreso, que fui el único diputado que votó en contra, él llegó a decirnos que él sabía que no iba a ganar, pero al final podía unirse al Frente o al PRI. Así nos dijo en el Congreso. Él decía, Nuevo León tiene un valor intrínseco que hay que ir a negociar. ¿Crees que lo haga o ya sería incluso irrelevante? Yo creo que la sentencia lo tiene atado a unirse al del sistema y por eso ahora que empieza a decir que puede votar por AMLO, empieza el INE a marcha forzada a resolver. Entonces yo creo que lo tienen atado. Lo tienen atado, él lo sabe y por eso no tengo duda que próximamente o lo bajan o él solo se baja. Margarita, ¿la esperas, como dice Fausto, que llegue hasta el final en la posición que trae de me bajé y bye? Yo creo que sí, fue muy congruente en su dicho y si desde un inicio está manifestando que no va a apoyar a nadie abiertamente, no veo que la pudiera hacer cambiar de opinión. Con esto me voy. Ven todo lo que ha pasado y la experiencia con los candidatos independientes como para que venga una reforma electoral. ¿Los partidos van a tener interés en hacerlo, en cambiar esta figura? Yo creo que sí, y yo creo que nosotros como ciudadanos también tenemos que hacer, y habiendo estado en el proceso, dar nuestras aportaciones al tema. Yo creo que se avanzó mucho, Tienes avances brutales desde el financiamiento. Nosotros, por ejemplo, nos tomó un mes en que pudiéramos estar recaudando a través de métodos electrónicos. Sí. Todo eso son ejemplos que vivimos. El tema del financiamiento, que tiene que, lo hemos dicho, que se le quita a los partidos políticos lo que tienes. Esto es como la carrera armamentista, Tienes 10 ojivas y el de al lado tiene 15 y así te vas, son los recursos. Con 4 acabas con el planeta. Aquí con menos dinero podrías competir y le deberíamos estar costando menos a los mexicanos. Eso debería estarse reflejando en las siguientes elecciones. Menos dinero. ¿Y tú ves a los partidos haciendo eso? Lo tienen que hacer.
lo tienen que hacer. Yo sí veo una presión social muy fuerte. El tema del sismo reflejó que el tema se subió a la agenda. Tienen que eliminarse en gran medida el financiamiento de los partidos, cambiar el tipo de voto para el voto blanco, voto blando, que son nuevas metodologías de cómo castigar al partido que no trabaja. Ya me tengo que ir, Samuel. Me están a punto de cortar, pero te quiero agradecer que hayas estado con nosotros aquí. Samuel García, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano. Muchas gracias por haber estado. Fausto Barajas, colaborador de este espacio los miércoles. Muchas gracias, Samuel, Fausto. gracias. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana.